Pasado ese día, Schurz encadenó victoria tras victoria. Al ver cómo su esgrima se volvió repentinamente sobresaliente, la gente no pudo evitar sorprenderse. Pero lo más llamativo era el tipo de arma que utilizaba. Algunos se preguntaban cuándo había aprendido algo así, e incluso si en la casa del Margrave había alguien que usara dagas. Otro comenta que no es que no supiera usarlas, pero que ese nivel ya era propio de un experto. En ese momento regresamos a cuando Cyan dijo que comenzarían con las modificaciones. Schurz se levantó rápidamente y comentó que eso parecía peligroso. Sin embargo, sus palabras no sirvieron de nada, ya que Cyan utilizó la autoridad de la diosa de la oscuridad, superposición. Eso implicaba que, si podía borrar recuerdos, también podía manipularlos, y lo que ese joven necesitaba ahora mismo era experiencia de combate. Por eso, lo primero que haría sería transferirle las técnicas de Mist, añadiendo que él era un chico afortunado. Ya en el presente, Cyan reflexiona que puede asegurar que no hay muchos allí capaces de enfrentarse a ese joven. Justo en ese momento anuncian otra victoria del joven maestro Schurz. Su padre, al ver eso, se ríe y declara que el menor realmente ha mejorado a pasos agigantados. Esto molesta a Oliver, quien enseguida afirma que su próximo oponente no será fácil. Entonces aparece alguien que comenta que ha crecido mucho. Se trata de Barrett, quien dice que nunca pensó ver el día en que ganaría un combate y le propone luchar un poco. Pero el joven responde que él no es su oponente, sino Harry Hyung Nim, y pregunta dónde está. Barrett responde que está ocupado, así que vino en su lugar, revelando que esa persona bebió demasiado la noche anterior. En un flashback, Harry le pregunta a Barrett si quiere enfrentarse a Schurz en su lugar, cuestionando si no confía en sus habilidades. El rubio responde que no es eso, sino que ese chico ha despertado su interés, pero Harry duda de que todo salga bien. Eso molesta a Barrett, quien le pide que cuide sus palabras y le pregunta si cree que no puede darle una paliza a un mocoso solo por estar lisiado. Harry aclara que no quiso decir eso, entonces Barrett afirma que aunque esté lisiado, puede derrotar a alguien como él sin hacer ruido. Acercándose, añade que es solo un mocoso de una familia que ni siquiera habría prosperado sin el linaje original de la casa Luis Mille. Por eso, aunque sea su hermano adoptivo, debería medir lo que dice. Harry, asustado, se disculpa y le pide perdón. Barrett lo llama cobarde, pero finalmente lo deja ir. Mientras se retira, le dice que vaya a dormir la borrachera, ya que él peleará en su lugar. Sin embargo, reflexiona que hay algo que necesita comprobar, algo que le resulta familiar. Ya en el presente, afirma que esa esgrima ya la ha visto antes. En ese instante, el combate comienza. Arryn, observando, piensa que está segura de algo. No sabe qué relación hay entre Schurz y su ex prometido, pero tiene la sensación de que Cyan está involucrado. La batalla entre ambos es feroz. Barrett pregunta qué le ocurre, dónde quedó la energía de antes y si eso es todo lo que tiene. Cyan, al verlo, reflexiona que ni siquiera puede manejar el maná y se pregunta de qué está hablando. Entonces, Schurz utiliza la técnica espada de niebla, pero su oponente se defiende y contraataca de inmediato. Eso sorprende a todos, incluso a Cyan, quien piensa que tenía un as bajo la manga. Reconoce aquello como Cabana, un artefacto antimaná, y admite que Schurz lo tendrá difícil en ese combate. Barrett declara que, por mucho que se esfuerce, no podrá atravesar su armadura, ya que es el enemigo natural de la magia. Explica que está forjada con un mineral único en el mundo, extraído por la Academia Garam. Se trata de una armadura que incluso bloquea el maná de su propio usuario, por lo que apenas se utiliza allí. Pero para él es perfecta, ya que no puede usar maná desde el principio. Le pregunta a su oponente si le parece interesante. El joven responde que es todo lo contrario, que le alegra. Añade que por fin está empezando a ser reconocido. Destaca que le agrada que Rosalind lo esté observando y que ahora incluso él ha aparecido con una armadura costosa, todo por su causa. Declara que quizá no lo entienda, porque nunca ha estado en lugares llenos de barro, pero que ahora mismo está disfrutando mucho la pelea. En ese momento, suena la campana. El mayordomo se disculpa con el patriarca, pero informa que han aparecido momias en la región de la frontera oriental. Esto molesta al hombre, quien comenta que no dejan de aparecer sin importar el momento. Se disculpa con la princesa y le pide que se traslade a un lugar más seguro. Arryn responde que está bien, pero solicita encargarse primero de los habitantes del territorio. Entonces, el árbitro pide detener el combate y ordena a todos regresar a sus casas, ya que hay un ataque de momias. Schurz, al escuchar eso, reflexiona y se pregunta si provienen de la frontera este. Pero ese pensamiento se interrumpe cuando Barrett pasa a su lado y le dice que pronto lo eliminará.
Cian, al ver eso, solo piensa que él sigue siendo molesto. Aún así, se queja de la situación, ya que la pelea se estaba poniendo interesante y toda la emoción desapareció por culpa de las momias. Ahora está aburrido y se pregunta si debería ir a echar un vistazo. Ya en el exterior, sobre las murallas, los soldados mantienen sus posiciones a la espera. De pronto, una momia salta hacia ellos, y uno de los soldados ordena desplegar la barrera defensiva, activando el campo mágico. Los magos utilizan un muro de fuego y queman a las momias que se acercaban. Todo esto es observado por Cyan, quien se pregunta si las momias también han llegado hasta allí. Recuerda que, en un principio, eran criaturas que habitaban en Esparnia y se cuestiona si esa no fue la causa de la desertificación. Reflexiona que la antigua Ravilon era una tierra cubierta de vegetación, pero si estas criaturas han estado cruzando y devastando los alrededores, tiene sentido que haya terminado así. Se pregunta cuál es la causa y qué relación tiene con la ausencia de Ashel. En ese momento, el patriarca del reino ve a Cyan sentado y se pregunta si ese sujeto no es el caballero guardián de Shurs. Luego quiere saber qué ocurrió con la investigación que pidió a Ferdic. Este responde que ha consultado en la academia, pero nadie conoce a alguien llamado Gunther Lictus, ni saben que el joven maestro Shurs tenga un caballero guardián. Entonces, el patriarca ordena que los sigan vigilando, ya que el repentino crecimiento de Shurs y esa esgrima desconocida parecen estar relacionados con ese individuo. En otro momento, Shurs estaba caminando y, observando su mano, reflexiona que no puede creerlo, preguntándose si realmente está enfrentándose a ellos. Considera que ahora ya no es un debilucho. En eso, alguien pregunta cómo están sus heridas. Es Oliver, quien afirma que seguramente él ya terminó con su tratamiento. El joven se pregunta si acaso él está preocupado por él, para enseguida afirmar que así es, explicando que, como las heridas no eran profundas, el tratamiento terminó rápido. Enseguida, la empleada de Oliver le ofrece ropa, y su hermano menor pregunta qué es eso. El mayor responde que es vestimenta, explicando que incluso la quinta princesa vino a visitarlo y él aún sigue vistiéndose como un mendigo. Añade que no quiere que él se confunda, ya que eso es por el honor de la familia. Luego pregunta dónde está su caballero guardián, y Shurs responde que él dijo que tenía algo que hacer y desapareció por un momento. Al escuchar eso, Oliver pide que no deje que un sirviente ande deambulando por ahí como le dé la gana, añadiendo que parece que Barret lo está buscando desesperadamente, pidiendo que tenga cuidado, algo que Shurs confirma al mismo tiempo que piensa que eso no le preocupa para nada, ya que quien debería inquietarse es Barret. Justo en ese instante, Cyan estaba bajando las paredes y, ya en el suelo, Barret aparece felicitándolo por ser tan habilidoso, declarando enseguida que es una pena dejar a alguien como él bajo las órdenes de una basura como Shurs, y preguntando si podrían conversar un poco. Cyan queda algo intrigado y, siguiéndolo, escucha al rubio decir que el lugar al que van es secreto y que solo pueden entrar personas cercanas a él. Además, aunque alguien muriera ahí, nadie lo notaría. Abriendo la puerta y pidiendo que él entre y no sea tímido. Ya dentro del sitio, declara que en el territorio de los Rabijane hay demasiados ojos vigilantes, así que allí ni siquiera podría soñar con hacer algo así. Añade que escogió todo esto personalmente, así que él puede sentirse seguro. Enseguida pide que las mujeres atiendan al invitado importante. Justo en ese momento, una se acerca diciendo que él está demasiado tenso. Le pide que se relaje, algo que la otra mujer también repite. Por otro lado, Barret pregunta por qué él no va a sentarse con él, afirmando que tienen que hablar sobre sus asuntos. Pero entonces, Cyan usa la autoridad divina del dios de la niebla negra, la habilidad del vacío. Ese poder hace que Barret sea teleportado hacia un lugar diferente, haciéndolo preguntarse dónde está, mientras Cyan le pregunta qué será más doloroso. Empieza a transformarse, al mismo tiempo que declara que lo más sencillo sería simplemente eliminarlo de inmediato. Pero siente que eso no lo dejaría satisfecho. Barret, al verlo mejor, pregunta si acaso es él. Eso mientras Cyan pregunta si no cree que el precio por el pecado es demasiado grande como para acabarlo tan fácilmente, revelando su verdadero rostro y declarando que llegó a esa conclusión, que irá a eliminarlo poco a poco. El rubio rápidamente se anima, respondiendo que por fin podrá vengarse de aquel día, invocando sus armas. Pero Cyan, con un movimiento, pide que él se detenga, algo que Barret obedece,
al mismo tiempo que se pregunta por qué su cuerpo no se mueve. Enseguida, Saiyan pregunta si él también tenía un artefacto de invocación de armas, destacando que, como tiene dinero, puede comprar y utilizar toda clase de objetos. Sabe que eso es una lástima, pero que ahora esas cosas no sirven de nada, porque en un espacio creado por el poder de un dios, todos los objetos externos pierden sentido. Sin embargo, cuestiona que, si le interesa tanto eso, podría intentar comprar un dios con todo el dinero que posee, invocando su daga y cortando el brazo de Barret. Después de eso, Saiyan declara que va a empezar por un brazo y pide que él no se desmaye, ya que apenas está comenzando. Enseguida le corta más partes, haciendo que Barret caiga al suelo. Después de eso, Saiyan afirma que aún siente que falta algo, declarando que, después de todo, en un momento así no pueden faltar los gritos, permitiendo que el rubio haga eso, solo para enseguida pisarle el pecho, para decir que luego va a hacerlo olvidar ese momento y que va a esconderlo profundamente en el vacío de su mente, ya que ahora va a eliminarlo lentamente desde dentro. Es así que se revela que él estaba teniendo los recuerdos manipulados. Eso hace que Saiyan se ría y que él debe sentirse como en el infierno, y que más adelante, con solo escuchar su nombre, se estremecerá de terror. Además, manipula los recuerdos de las mujeres y pide que ellas olviden ese lugar y vivan una vida decente, suponiendo que tendrá que borrar ese recuerdo también, ya que ellas lo vieron. Por último, Saiyan declara que se va ahora y pide que él tenga pesadillas horribles, retirándose del lugar. Por otro lado, Schurz ingresa a la oficina de su padre preguntando si él lo llamó. El hombre lo saluda y añade que justo ahora se ve irreconocible y más presentable. El joven agradece por el cumplido, explicando que esa es la ropa que le compró su hermano Oliver. Su padre se ríe, afirmando que se alegra de que él tenga una buena relación con su hermano. Añade que él debe haber hecho eso para animarlo, ya que después de ver cuánto ha crecido, se alegró. Enseguida pregunta dónde aprendió esa extraordinaria técnica de espada, y que no podía creer lo que veía. Entonces el joven responde que todo lo que sabe se lo enseñó su caballero guardián. Su padre pregunta si él se refiere a ese hombre llamado Gunther Rictus, explicando que lo hizo venir justamente por él. Declara que lo investigaron y resultó que él proviene de Lambursta. Dicen que él era un salvaje violento sin remedio y que un día desapareció sin dejar rastro. Incluso circulan rumores de que estaba muerto. Por eso, se está cuestionando si debería permitir que alguien como él permanezca en su territorio. Es entonces que Schurz responde que, si se trata de Gunther, puede responder por él y se asegurará de que jamás manche el honor de su familia. Después de declarar eso, un silencio permanece en el ambiente, ya que justo en ese momento Schurz pensaba que acababa de llevarle la contraria a su padre y se pregunta si acaso está loco. Sin embargo, justo en ese momento alguien golpea la puerta. Es la princesa Arhin, quien pregunta si interrumpió algo, a lo que el padre de Schurz responde que no y pregunta si ella ha estado bien. La mujer, con una sonrisa, responde que no y cuestiona si acaso estaba hablando con su hijo menor. Eso deja al joven Schurz sonrojado, mientras su padre se molesta pidiendo que se comporte. El joven se disculpa y, mientras la princesa se acerca, pregunta si él se llama Schurz, añadiendo que vio la maravillosa técnica de espada que utilizó en el campo de entrenamiento, algo que anima al joven por el cumplido y hace que la princesa pida un favor, pidiendo que él la guíe durante su recorrido por Rabillón y cuestionando si puede hacer eso.